Bueno, en el vídeo anterior habíamos visto la relación de las componentes con el cuadrante en el que estaba el vector y cómo había que tomar en cuenta el ángulo bien en el cuadrante en el que estaba para que las componentes salieran bien. Ahora lo que vamos a ver es, por ejemplo, el concepto de vector unitario, cosenos directores, que son un concepto bastante sencillo. Si yo tengo un vector que tiene 2, 5, pues este vector ya lo tenemos conocido, que es este verde que viene aquí, de módulo 5, 39. Pues bueno, si yo cojo las componentes de vector 2, 5, calculo el módulo, que es 539, y divido cada componente por el módulo, es decir, esto sería 2 partido 539 y 5 partido 539, pues obtengo las componentes de un vector unitario que tiene la misma dirección que el 2, 5, pero el módulo tiene 1, es decir, 0,37 elevado al cuadrado más 0,92, 8, raíz cuadrada de todo eso sale 1. El módulo de este vector naranjita, que es igual, pero 5,39 veces más pequeño que el vector original, es unitario. ¿Por qué es interesante un vector unitario? Porque un vector unitario me da la dirección, es decir, la línea, la recta de acción y el sentido que lleva el vector original. Pero si lo multiplico o hago operaciones con otro vector, no va a influir a la hora del módulo. Influye a la hora del sentido, pero no influye a la hora del módulo. La forma gráfica o analítica, mejor, de expresarlo, pues sería, tengo un vector OA, que es 2, 5, lo divido por el módulo, 2, 5, partido por 5,39, pues este sería el vector unitario. Si yo cojo el vector unitario y lo multiplico por el módulo, o sea, pongo 5,39 por todo esto, pues lógicamente me va a 2, 5. Los denominadores se van con el 5,39 de arriba que multiplica. Un concepto importante es el coseno director. El coseno director, pues yo sé que en un triángulo, vamos a suponer el lado verde, que inicia desde el 0, este es el cateto adyacente, y el verde, el 5,39, sería la hipotenusa desde el 0, ¿no? Entonces, yo sé que el coseno es la x, el lado adyacente, partido por el módulo. Y si cojo el ángulo que forma con la parte y, pues el coseno de y sería la componente y partido por el módulo. Esto que es x partido m y partido m, pues son los cosenos del ángulo alfa y del ángulo beta que forman con el eje x y el ángulo que se forma con el eje y. Y si nos damos cuenta, es la componente del vector unitario. El vector unitario, los valores de v unitario de x y v unitario de y coinciden exactamente con los cosenos directores. Es decir, si yo tengo un vector unitario, directamente haciendo el arco coseno de las componentes, pues tendría los ángulos, ¿vale? O sea, si yo pongo aquí arco coseno igual, ¿vale? Pues yo pongo aquí, vamos a ver si somos capaces de hacerlo. Esto sería igual a coseno de x, ¿vale? A ver, ¿qué pasa aquí? Se ha quedado pillado. Porque aquí hay dos S, ¿vale? Esto es en radianes. Si yo pongo igual grados, esto, vamos a ver que sale 68,92, que era lo que habíamos, o sea, 68,20. Vamos a ponerlo con dos decimales para que se vea bien. Si yo hago lo mismo con el eje y, a coseno de el vector, la componente y del vector unitario, voy a igualar las propiedades y ahora esto pues lo bajo para abajo,
me salen los ángulos directamente. O sea que una vez que tenemos las componentes del vector unitario, pues simplemente haciendo el arco coseno, pues este es ángulo que se forma con el eje X y este sería el ángulo que forma el vector con el eje Y, ¿vale? Conocido este concepto, es bastante sencillo y puede resultar bastante práctico. Bueno, pues un vector unitario interesante son los vectores unitarios que van en la dirección de los ejes principales del sistema de coordenadas. En este caso el sistema de coordenadas cartesiano, pues la X va para acá y la Y para arriba. Lógicamente el vector X tiene componente 1 en X y 0 en Y. Si tenemos tres dimensiones, pues tiene X, no tiene Y, no tiene Z. El vector Y, bueno, a este del X normalmente se le llama Y y a este del Y se le llama J. Pues el J no tiene componente X, tiene componente Y para dos dimensiones, para tres dimensiones no tiene componente X, tiene componente Y, no tiene componente Z. El K sería el vector perpendicular al plano donde está el IJ, sería un vector unitario en la dirección Z. Pues pongo solo la representación en tres dimensiones, pues se supone que los otros dos vectores unitarios pues serían el que tiene tres dimensiones, el que tiene tres dimensiones, y aquí pues el K no tiene X, no tiene Y, y componente Z tiene 1. Si yo hago el módulo del vector unitario, por ejemplo, y tengo 1 al cuadrado más 0 al cuadrado, esto da 1, raíz cuadrada de 1, y aquí raíz cuadrada de 1 también, ¿vale? Una vez visto eso, pues vamos a trabajar básicamente con dos o tres vectores. El 2, 2 es un vector de posición que parte en el punto 0 y termina en el punto 2, pues aquí tenemos que como la coordenada X es igual a la coordenada Y, la pendiente es 1, el módulo es 2 al cuadrado más 2 al cuadrado es 2,83, el ángulo es 45, aquí vamos a trabajar con otro vector, por ejemplo en el 4, 7, pues el módulo es 4 al cuadrado más 7 al cuadrado, las componentes, la suma de las componentes de los cuadrados de los componentes, la raíz cuadrada, esto tiene 8,06 de módulo y esto forma pues 60 grados con 60,26, como hemos visto aquí, pues 7 partido por 4, componente Y partido por 4, arco tangente, me sale eso. ¿Vale? Una vez que conozco estos vectores, pues puedo trabajar con vectores situados entre dos puntos. Entre dos puntos, el vector situado entre dos puntos, pues simplemente a las coordenadas del final, el 4, 7, este es el punto final, le voy a quitar las coordenadas del punto inicial, de tal forma que 4 menos 2 es 2, 7 menos 2 es 5. El 2, 5 es un vector que hemos venido manejando, hemos controlado por ahí el S. Entonces vemos que este es el vector 2, 2 y este es el 4, 7. Restándole al vector que está más lejos, a las coordenadas del vector que está más lejos, que sería el OB, le quito el OA, que es el vector que está más cerca, sale el AB, que sería el vector que viene de aquí hasta aquí. De esta forma, calculando el vector que hay entre dos puntos, vamos a introducir la suma de vectores. Y lo vamos a dejar aquí, porque yo creo que vamos a explicar la suma de vectores de una vez para que se vea, y porque creo que tiene bastante importancia. Gracias.